Ese es Joan Manuel Serrat, a esa cámara, Joan Manuel Serrat. Qué envidia, ese era el ídolo de todos en nuestra época. Y nunca pasó de moda Joan Manuel Serrat. Estaba pensando, porque es el tema del cual vamos a conversar luego, si esta guerra contra el terrorismo sirve efectivamente para combatir el terrorismo o sirve para estimular o para sembrar nuevos terroristas. Yo tengo la impresión que con todo lo que han vivido los pueblos concernidos con la guerra, los afganos, los iraquíes, lo que viven diariamente los palestinos, tengo la impresión de que muchos de los niños que han vivido esta violencia, muchos de los jóvenes que han presenciado la muerte de sus hermanos, de sus hijos, o de su familia, son nuevos terroristas, ¿no? Tengo la impresión de que es gente que tiene más miedo a la vida que a la muerte, y que seguramente va a apostar por la muerte en el momento que tenga que apostar porque no tiene ningún sentimiento de adhesión a la vida. Creo que es una equivocación gigantesca combatir el terrorismo con bombas. Creo que el terrorismo se debería combatir con inteligencia básicamente y con una mejor distribución de la riqueza. No quiere decir que no vayan a existir terroristas, va a haber locos aparte, pero gente que hace terrorismo porque ha sido frustrada como ser humano, gente que hace terrorismo porque ha visto morir a su familia, gente que hace terrorismo porque no tiene nada que esperar de la vida, esa podría ser erradicada, pero no como seres humanos, sino erradicada la situación para que ellos puedan pasar a tener una existencia plena. Sinceramente, estoy convencido que la peor herramienta contra el terrorismo es la violencia. Yo creo que eso no hay mucho más que hablar. Bueno, estamos con Victoria Pareja y Carlos Gibaja, que algo tiene que ver con el tema que yo hablaba, porque se ocupan de las víctimas de la violencia política, que son muchas en el Perú, muchísimas. Muchísimas. Ahora con la Comisión de la Verdad han aparecido, digamos, los hemos visto públicamente, ¿no? ¿Y qué es lo más común, qué es lo más común que ellos expresan cuando ellos hablan? Yo decía recién que a veces la gente le tiene más miedo a la muerte que a la vida, o ya no le importa la vida porque ha visto morir a la gente que más quería. ¿Eso es cierto? De hecho, ¿no? Son familiares muy cercanos, padres, hijos, hermanos, y esto pues es una pérdida enorme, ¿no? Y además una pérdida con violencia, ¿no? Porque de alguna manera pues todos tenemos el derecho a enterrar a nuestros muertos, a velarlos, sí, a llorarlos, y la mayoría de víctimas de la violencia pues han desaparecido violentamente, ¿no? Sí. Entonces, aparte los familiares la gente no han podido, claro, hay niños, ¿no? Yo me pregunto el día de mañana qué va a ser de esos niños que vieron pues que los militares o Sendero eliminaban a sus familiares, ¿no? Yo me acuerdo, perdón por este recuerdo personal, pero yo me acuerdo que para mí verla a mi mamá preocupada, era un motivo de angustia terrible. Si yo la veía a mi mamá que hacía así, ya estaba angustiado pensando que le podía pasar algo, ¿no? ¿Qué será de aquellos chicos que ven sus padres muertos, asesinados, golpeados? Es horroroso, ¿no? Eso es un recuerdo imborrable, ¿no? Eso es lo que se transmite generacionalmente. No son pocas las veces que estas madres que han sufrido de algún familiar desaparecido llevan a sus hijos y mientras van llorando, los hijos están escuchando todo eso. O sea, es algo que se va transmitiendo y que van a ser varias las generaciones donde se va a ver esas secuelas. Terrible. Claro, porque imagínate, qué esperanza, ¿no?, puede haber en otro ser humano si tú ves que ese ser humano ha querido eliminar con crueldad, a veces con tortura, a un familiar tuyo, ¿no? Que eso es lo grave, porque quiebra la confianza entre los seres humanos. ¿Y cómo se la devuelven? Digamos, porque el trabajo de ustedes es recuperar a esa gente, claro, ayudarlos, darle apoyo psicológico. ¿Cómo se devuelve esa confianza? ¿Hay una forma de devolver esa confianza? Bueno, creo que la relación terapéutica, porque nosotros lo que ofrecemos es un tratamiento a estas víctimas de la violencia, de alguna manera, en la medida en que trata de recuperar esa confianza en el otro, en que puede empatizar con tu dolor, con la pérdida, bueno, de alguna manera es rehabilitador y también reparador, ¿no? Pero es que hablan contigo. ¿Tú eres psicólogo también? Yo también soy psicólogo. Hablan con ustedes, digamos, y recuperan la confianza en otros
otros seres humanos a partir de ustedes. Esa es la idea. La idea es, en nuestro centro, que es el Centro de Atención Psicosocial, lo primero que le brindamos es la posibilidad de hacer un vínculo, ¿no? O sea, el tratamiento atraviesa el factor confianza. En la medida en que ellos poquito a poquito van depositando en nosotros la confianza, esa confianza se va reconstruyendo, ¿no? Reparando. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso? ¿Cuánto tiempo puede durar? Supongo que debe ser... Depende mucho de los casos. O sea, por ejemplo, casos de tortura, que son bastante frecuentes, son casos que por lo menos un trabajo de año y medio, por lo menos, es necesario para restablecer ciertas bases un poco más sólidas. Pero algunos psicólogos he escuchado decir, creen que las víctimas de las torturas son irrecuperables, digamos, totalmente, ¿no? ¿Es cierto eso o es un poco exagerado? Bueno, depende en qué momento hayan recibido la ayuda psicológica, ¿no? Porque de todas maneras esta ayuda pretende ser una experiencia de reparación, también una experiencia de reconocimiento de que lo que han vivido es terrible, ¿no? Porque no es con un afán morboso, sino con un afán de justamente de sintonizar con esa pena, con ese dolor, con esa cólera muchas veces, ¿no? Y también, por supuesto, que hay una intención preventiva, porque si a través de esa terapia, de ese tratamiento, de esa relación estable, de confianza, la persona puede recuperar la confianza en los otros seres humanos, bueno, creo que eso es algo bueno para el país, ¿no? Pero también para el individuo, por supuesto. Parte del tratamiento y la recuperación en nuestro centro tiene que ver con el aspecto psicológico, pero una de las cosas que nosotros sabemos y que es evidente es que los sectores menos favorecidos han sido los sectores más golpeados. Entonces, muchas veces estas personas no tienen ni siquiera ese sol para ir a su terapia, y por lo tanto parte de nuestro tratamiento es el de mirar de manera integral sus necesidades. O sea, pueden ser necesidades de fisioterapia, de medicina, de generación de ingresos. Son cosas que también nosotros hemos implementado como para poder sacar adelante. Ahora, digamos, ustedes hacen una obra que es muy importante, pero a la gente que no le llega, es una pregunta que tiene que ver con lo que yo decía al inicio, a la gente que no le llega esta ayuda, que sigue incubando ese resentimiento, ese dolor, ese mundo sin salida, ¿puede derivar en violencia todo eso? Definitivamente, ¿no? Y por eso es la importancia de este trabajo. Es una doble importancia para el individuo y para la sociedad. Para la sociedad, ¿no? De alguna manera lo que estamos es recuperando pues lo que llamamos el tejido social, porque sabemos que las personas que más chance tienen de recuperarse es aquellas que también reciben un respaldo de la sociedad, de los grupos sociales cercanos, ¿no? Esas son las que claro, las que pueden un poco contar con esos vínculos y con esos grupos de solidaridad. Porque si no debe ser atroz, ¿no? Supongo, estar incubando esta suerte de frustración. De resentimiento. Porque aparte, ¿no? Supongo que el recuerdo de la tortura debe volver cada noche, debe ser parte de los sueños. De las pesadillas. De las pesadillas. Y todo eso pues lo pueden traer a la terapia y de alguna manera irlo superando poco a poco, ¿no? Yo te decía que depende en qué momento podamos intervenir. Cuanto antes mejor, porque se previene que se establezca una cuestión crónica, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. A la gente no olvida, esto no se olvida nunca. Eso no se olvida nunca, eso es importante, ¿no? Estaba leyendo un libro que hablaba sobre... Es un libro de un investigador norteamericano que investiga sobre las agencias secretas, la CIA, la Mossad, el Mossad, la KGB, todo eso. Y cuentan todas las experiencias que han hecho para borrar la memoria de la gente. Experiencias horrorosas, es la época del electroshock, todo eso. La memoria no se puede borrar. La memoria está ahí y va a estar siempre ahí. Lo que descubrió Freud, ¿no? La compulsión a la repetición. Y uno repite. Claro, de alguna manera. Entonces creo que es importantísimo que el país de alguna manera entienda que este tipo de intervenciones tienen que masificarse y hacerlas accesibles, hay diferentes ¿no? formas de recordar. Por ejemplo, una persona torturada va a tener secuelas en su propio cuerpo. Entonces sus dolores... Su recordación va a ser permanente. Va a ser permanente. Recuerdo a una persona... Cuenta algún caso sin dar nombre, pero eso es muy importante. Recuerdo a una persona que tenía un problema de visión, ¿no? Tenía los ojos
con una infección crónica. Los oculistas, bueno, le daban todos los remedios que podían darle, pero era persistente esta infección. Cuando conversaba con él, lo que salía en su relato es la tortura de cómo lo ponían dentro de una tina y lo sumergían, y con una serie de cosas dentro de la tina que eran pues... ¿no? Entonces, no era tanto el hecho de que, habían pasado los años y la infección era, digamos, un síntoma recordatorio de ese momento. Entonces son cosas que el cuerpo, son diferentes formas de recordar. Queda la huella en el cuerpo. Entonces, en ese sentido también, por eso es que nosotros les damos la posibilidad de tener una fisioterapia, ¿no? Porque es un poco como que se amisten con ese cuerpo que les trajo tanto dolor físico, que tiene a veces las huellas, ¿no? por el tipo de tortura que han tenido. Entonces es un poco como que se reconcilien, ¿no? Y también un poco pensando en cómo esas experiencias de la tina, el electroshock son tan dolorosas. A veces esos elementos son los mismos que se usan en la fisioterapia, pero para sanar y curar. Entonces, si la persona tiene el apoyo de la psicoterapia, tiene el acceso a estos fisioterapeutas que están entrenados para estos casos, entonces va a poder hablar de esas angustias y poder ir poco a poco diferenciando, ¿no? Que es una experiencia para sanarse, a diferencia de la tortura, que es una experiencia para doblegarlo, para someterlo y para destruir la personalidad. Ahora, eso es lo grave, ¿no? Nosotros pensamos de que servicios separados, como fisioterapia o psiquiatría o lo que fuere, que no tengan el contacto humano de una relación que repara el vínculo de confianza, de poder sentarse hora tras hora con una persona estable, que le va a dar un vínculo consistente, no va a ocurrir esa reparación interna, esa curación interna, porque todo atraviesa la relación estrecha que se establece entre una persona, entre un humano y otro. Carlos, Victoria, vamos a volver un minuto. Volvemos con Victoria Pareja y Carlos Gibaja y el tema, la recuperación de las víctimas de la violencia política. Te quiero. Estamos en el restaurante del Puente de la Canela, aquí en el Óvalo de la Fontana, en La Molina. Gracias porque nos ha recibido. Nos aguanta, ¿qué va a hacer? Ya no tiene más remedio. Estamos con Victoria Pareja y Carlos Gibaja, ambos son psicólogos, y el tema que estamos conversando es las víctimas de la violencia política. Yo entrevisté varias veces a víctimas de la violencia política y veía en ellos como una actitud de, bueno, ya pues, ¿no? Fue así, ¿no? ¿Como de resignación? Como que se lo merecían de alguna manera, como que habían hecho algo malo y por eso habían sido castigados. Me pareció percibir eso, no te lo puedo decir, no soy psicólogo, no lo puedo decir, pero yo percibía que en vez de decir, cara, ¿no? Decía, bueno, sí, pues ya, ¿no? Una especie de resignación. ¿Hay algo de eso o es una falsa apreciación mía? Mira, puede haber algo de eso, ¿no? En una parte de las víctimas, pero quizás también tiene que ver con el momento político, ¿no? Ahora es un momento en el cual se puede hablar de todo lo que pasó. No hay mucho más confianza, no va a haber consecuencias negativas, no va a haber venganzas, ¿no? Por ejemplo, todo este evento que es la Comisión de la Verdad. Que es tan importante. Que es tan importante, ¿no? Porque realmente es una forma de sanar al país de todas estas heridas de la violencia. Entonces, yo pensaría que, no sé cuál es tu opinión, pero pensaría que es más cuánta acogida puede tener la verdad y también un poco las experiencias anteriores, ¿no? Lo que hemos visto es que muchas personas que entran a tratamiento lo hacen en cadena, o sea, han habido una serie de experiencias en donde la justicia o las situaciones sociales siempre colocan en un papel de impotencia, pasividad y de un rol aprendido de que en nuestro país las personas muchas veces no tienen derechos. Entonces, esta pasividad que tú encuentras muchas veces en las víctimas es producto de eso. Cuando
cuando se va trabajando terapéuticamente ese aspecto, uno de los primeros indicadores de que las cosas van marchando bien ¿La rabia? es, en primer lugar, la rabia y la posibilidad de pedir justicia. Hasta antes No se les ocurría. Claro, muchas porque, veces. Claro, digamos, mundo cerrado. ¿qué pasa con la realidad? ¿Cuánta gente tiene acceso a la justicia? Claro, ¿no? claro. Entonces es el problema de qué pasa con el sistema de justicia, cuáles son las experiencias anteriores en términos de sus reclamos, ¿fueron escuchados? Yo creo que no. Entonces, realmente pues invertir toda la energía y toda la fuerza que necesita alguien que quiere reclamar justicia, bueno, tiene que estar muy bien psicológicamente y también tiene que haber una apertura de parte del Estado, ¿no? Recordemos que no son casos aislados. La violencia política en nuestro país es estructural. O sea, lo que pasó en los últimos 20 años, digamos, fue un pico dentro de las Sí, sí. De una décadas violencia. que viene desde mucho antes, ¿no? Y que se remonta quizá desde el momento de la fundación de nuestro propio país. Sí, sí, sí. Entonces, esa violencia estructural que no tiene que ver solamente con la economía, sino con el racismo, el clasismo, todas las cosas que hacen en nuestro país, la organización social en nuestro país, sea violenta cotidianamente. Ahora, el hecho de que haya tanta gente, bueno, tanta gente quizás no sea, pero mucha gente que rechaza saber estas cosas, gente que ha manifestado públicamente que la Comisión de la Verdad está... Más allá de las motivaciones políticas, ¿hay motivaciones psicológicas para este tipo de conducta? ¿Por qué no quieren saber esto? Bueno, creo que de repente es tan dura la verdad que, bueno, de repente puedes resistir a eso y negarlo, ¿no? Porque también hay la fantasía de que, y la expectativa de que al negarlo, entonces como que no existiera, pero sabemos que no es así, ¿no? Probablemente los movimientos terroristas han surgido también por situaciones pues donde veían demasiada injusticia. No justifico de ninguna manera, ¿no? Pero creo que, digamos, si uno explora, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sentían pues que no había otra forma de reclamar, otra forma de acceder a la justicia, ¿no? ¿Tú piensas también, Carlos, que la gente rechaza tiene miedo a la verdad esta por alguna razón psicológica o Sí, más allá de sí. la política, que ya las conocemos, las entendemos? Psicológicamente es un mecanismo, yo la llamo la estrategia del avestruz, ¿no? Claro. Frente a algo que no temen que se les va a ir de la mano, ¡pum!, Claro. esconden la cabeza. Es una forma de defender privilegios. Es una también. forma, por supuesto. O sea, Además la negación pues es La un negación. mecanismo humano que lo tenemos todos Sí, en diferentes claro. circunstancias, Claro, ¿no? sí, claro. yo pienso que estas personas que niegan la posibilidad de la verdad y que la verdad sea un eje ético que pueda reorganizar nuestra sociedad, tienen mucho que ver con la posibilidad de que las cosas no cambien. Son personas que tratan de pensar de que mejor no hacer olas, porque como estamos ahora estamos bien. Lo cual es terrible, ¿no? Porque nuestra sociedad realmente Ahora, necesita cambios ustedes como importantes. psicólogos, digamos, si tuvieran que hacer un diagnóstico y proponer un tratamiento, saber la verdad es un tratamiento adecuado, digamos, para la sociedad. Es un tratamiento idóneo. Puede hacer daño, pero no nos va a hacer retroceder, al contrario, nos va a hacer avanzar. Claro, porque, digamos, la idea es que de la verdad se vaya a la reparación y a la reconciliación, ¿no? La misma Comisión de la Verdad es Comisión de la Verdad. Y la reconciliación. Así es. Entonces, de alguna manera, el tener la ocasión de ser escuchado, por ejemplo, las personas que han dado su testimonio, ¿no? Por primera vez en condiciones de seguridad, en condiciones de respeto, ya eso, no más, es una experiencia reparadora. Al igual que lo que conversábamos hace un ratito, ¿no? Sobre la cuestión de la terapia. O sea, la posibilidad de recuperar la confianza ya en sí es terapéutico y en sí está trayendo un beneficio para el paciente, ¿no? Sí, la verdad es, digamos, el primer gran paso, ¿no? La decisión de hacer todo un trabajo de investigación serio
que tenga la posibilidad de plantear algo que realmente pueda ser dicho como esto fue lo que pasó. Ese es un primer gran paso, pero un segundo gran paso es todo el programa de reparaciones que esa verdad debe traer, porque la verdad lo que hace es, bueno, esto fue lo que ocurrió, estos son los culpables, estas son las responsabilidades y ahora qué hacemos con las víctimas. ¿Hay algún caso que los haya conmovido ustedes así? Muchos, supongo, ¿no? Pero... Muchos. Bueno, por ejemplo... Sería bueno contar algo, ¿no? Los familiares desaparecidos, ¿no? Las personas, por ejemplo, en una ocasión estábamos trabajando en Ayacucho porque hacemos también un trabajo descentralizado y había una señora que decía, hoy es el santo de mi esposo, si por lo menos tuviera una tumba donde ir a ponerle flores, ¿no? Porque te das cuenta que la tumba, el entierro, marca un cierre de un ciclo, claro, del ciclo de la vida y, bueno, la muerte. No se puede elaborar la muerte si no hay muerto, digamos, si no hay... Claro, ¿no? Por eso la importancia de las exhumaciones también, ¿no? O sea, todos son secuencias para reparar, ¿no? No es necrofilia, digamos, no es... De ninguna manera, ¿no? Es una cuestión humana, ¿no? Los hitos del ser humano son, pues, el nacimiento, la vida, la muerte, ¿no? Son hitos... Cuando no hay una muerte real, digamos, uno no puede... Reconocida, ¿no? Digamos, un cadáver o un entierro. Por el sistema. ¿No? Entonces eso queda sin Cuando digerir, la gente ¿no? habla, te habla con mucho dolor, ¿no? Por supuesto, porque además no han podido hablar de esto, ¿no? O si lo hablaban, nadie les creía. Que también eso... Y además porque son personas que, a diferencia, pues, de los héroes de la historia, donde se inmolaban por una causa, acá simplemente les tocó. Fueron víctimas, ¿no? Fueron víctimas, porque no es que estaban en un partido y por eso no había, digamos, ese valor superior. Ni siquiera se lo podían imaginar. Así es, ¿no? Entonces es terrible. O cosa peor todavía, los familiares de los desaparecidos iban a buscar en los cuarteles muchas veces por noticias, por saber acerca de su familiar. Y en el anterior régimen les decían que no, que seguramente se había ido con otra persona. Con una absoluta falta de respeto. Entonces, ¿no? había el dolor, un total desconocimiento y un mensaje de locura frente a la gente. Porque no asumían que los habían matado en ese cuartel, ¿no? Los mandaban buscar información a otros lados. Ahora, esta gente que ha mentido y ha torturado también debe tener secuelas psicológicas muy profundas. Claro. Ustedes no han tratado, yo he conocido gente he conocido psicólogos que han tratado a torturadores, ¿no? Y a veces están más alterados que los propios torturados, ¿no? Usualmente no llegan a consulta, al menos acá. Sí. Por personalidad algunos, ¿no? Porque, digamos, son personas que no sienten remordimiento de lo que han hecho. Y bueno, los que sí, digamos, no tienen una personalidad psicopática, sí van a buscar ayuda, ¿no? Digamos, las personas que de alguna forma han sido instrumentos de tortura y que de alguna manera han tenido una satisfacción con eso, es muy raro que lleguen. Pero sí las personas que de alguna forma participaron dentro de las fuerzas del orden y que una vez concluido ese régimen, pues buscan ayuda porque realmente muchas veces se sienten mal, ¿no? por lo que hicieron o por lo que vieron o por lo que escucharon. Porque, digamos, los muchachos que han estado en Vietnam y en Camboya, en las guerras americanas, todos están alterados. No hay uno que sea completamente normal. Supongo que ahora vendrán los locos de Irak. Pero lo curioso, pues, es que todo este término de la neurosis de guerra surge también cuando esos soldados no podían regresar a la guerra, porque ya habían visto tantas atrocidades que no estaban en condiciones, ¿no? En nuestro caso, nosotros estamos atendiendo más bien a las víctimas. A las víctimas, sí, ¿no? sí. Y la idea es, digamos, implementar un poco sistemas de terapia, sistemas de atención psicosocial integrales, ¿no? Y la ONG es el Centro de Atención Psicosocial. Sí, ¿no? Inicialmente surgimos como un grupo de voluntarios dentro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y ahora nos hemos constituido legalmente como ONG, el Centro de Atención Psicosocial, justamente para, digamos, promover
la recuperación integral, ¿no? Un poco lo que buscamos es la reinserción social de estas personas. Gracias, muchas gracias. Gracias también. Gracias por venir, gracias por el trabajo que Te hacen. esperamos pues en el lanzamiento de nuestra Te institución. esperamos, que es el día 14 Perfecto, a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural de la Católica. El 14 de mayo el Centro Cultural Católica lanzan el Centro de Atención Psicosocial que... Y nuestro libro Nuestro también. libro también. Y libro, Desplegando alas. Desplegando. Gracias, gracias Carlos, Ok. gracias Victoria. Gracias. Bueno. Porque te quiero a ti, porque te quiero, aún